good all the time. Bendito sea el nombre del Señor. En este momento vamos a orar para pedirle a nuestro Padre Celestial que nos dirija en esta tarde, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos ministre y que el Señor nos transforme a través de su palabra. Oremos. Padre Celestial, nuestra confianza está puesta en ti. Reconocemos que solamente tú tienes el poder para transformar nuestros corazones, el poder para transformar nuestras vidas. Y en este momento, de una manera humilde, Padre Santo, nos sometemos a ti. Suplicamos que se haga tu voluntad en nuestra vida, Señor. Y Espíritu Santo, te pido que tú hagas una obra especial en esta tarde. El tema tú lo conoces, Padre Santo. Lo que te pido es que nosotros como creyentes y las personas que estén presentes aquí en el día de hoy, que respondamos correctamente a lo que tú nos quieres enseñar y a lo que tú nos quieres decir en el día de hoy, Señor. Que tengamos corazones humildes, Padre Celestial, que no endurecemos nuestros corazones, Padre Santo. Te alabo, Señor. Ayúdame y pido todas estas cosas en tu dulce nombre. Amén. Si tiene el bosquejo ahí en su mano, ve que el título del mensaje de esta tarde es Corpus Permixtum. Corpus Permixtum. Eso se traduce a cuerpo mixto. Cuerpo mixto. Todas las iglesias alrededor del mundo que se reúnen, puede siendo el domingo, el sábado, lo que sea, están llenas de personas, pero no todas esas personas pertenecen a la misma familia. La iglesia de Jesucristo está compuesta de un cuerpo mixto. La iglesia, comunidad cristiana en sus pasos, está compuesta de un cuerpo mixto. ¿Qué significa eso? Que la iglesia de nosotros, igual que la iglesia universal, o la iglesia, no mejor dicho universal, pero todas las iglesias que están alrededor del mundo, están compuestas de personas que son creyentes y personas que no son creyentes. Y eso para mí es una gran tristeza, el saber que eso sea una realidad. Es una realidad porque la palabra de Dios claramente lo enseña, que la iglesia, este edificio y las personas que llenan este edificio es un cuerpo mixto. Y por eso tenemos que poner atención, porque en el día de hoy vamos a estar estudiando una parábola, la parábola de las 10 vírgenes. Si todo el mundo ahí, por favor, si tiene su bosquejo, vamos a leerlo intencionalmente. Todo el mundo, por favor, póngase de pies para poder leer la palabra de Dios. Estamos aquí en Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Yo empiezo y ustedes me siguen, por favor. La palabra de Dios dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Y cuando las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y como tardaba el novio, todas cabecearon y se quedaron dormidas. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y alistaron sus lámparas. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que nos falte a nosotras y a ustedes. Vayan más bien a los vendedores y compren para ustedes mismas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Todo el mundo, versículo 13. Velen pues, porque no saben día y la hora. Se pueden sentar, hermanos. Hace 3 semanas atrás, mientras estaba en la casa de mi mamá, le pregunté a ella cuál de las parábolas ella quería que yo predicara la próxima vez que fuera a enseñar.
yo empecé a mencionarle a ella algunos títulos de diferentes parábolas que Jesucristo había predicado. Y cuando llegué al título de las 10 vírgenes, ella me mira a mí y me dice, esa es la que yo quiero que tú prediques la próxima vez que te pare al frente del púlpito y que estés delante de los hermanos en Cristo. Esa fue la última parábola, porque una cosa que yo estaba haciendo, de vez en cuando yo le pedía a mi mamá, le decía, mami, ¿cuál parábola tú quieres que yo predique? ¿Cuál parábola tú quieres que yo predique? Y hice lo mismo, como dije, hace 3 semanas atrás, y esta fue la parábola que ella escogió. Ahora, por la gracia de Dios, en el día de hoy yo estoy seguro que mi mamá estaba preparada para ver a Jesucristo. Eso yo lo sé, ¿verdad? Y esta tarde puedo decir con seguridad también que la razón por la cual mi mamá escogió esta parábola era por el deseo que ella tenía en su corazón de estar segura, el deseo que ella tenía en su corazón de que nosotros estemos seguros de que cuando Jesucristo venga vamos a estar con Él. Simplemente amor, el amor de ella led her to choose this particular parable. Ahora, para mí personalmente, esta parábola de las 10 vírgenes es posiblemente la parábola más espantosa de toda la Biblia. La razón por la cual esta parábola es tan espantosa es porque esta parábola está dirigida a personas que con sus labios han hecho profesiones de fe. Esta parábola está dirigida a personas que intelectualmente creen en Jesucristo. Esta parábola está dirigida a personas que creen en el nacimiento de Jesucristo, en ese nacimiento de virgen. Creen que Jesucristo vivió una vida perfecta. Estas personas creen que Jesucristo murió por nuestros pecados. Estas personas creen que Jesucristo resucitó entre los muertos. Y estas personas también creen que Jesucristo va a regresar. Esta parábola está dirigida a personas que externamente hacen lo correcto y dicen lo correcto. Personas que tienen un nivel alto de moralidad. Esta parábola está dirigida a los pastores, a los evangelistas, a los misioneros, a los ujieres, a los diáconos, a los maestros de escuela dominical, a los trabajadores del ministerio de guardería, del ministerio de niños, del ministerio de jóvenes, a los participantes de grupos pequeños y grupos de oraciones, a los participantes de grupos de alabanza y de adoración, y por último, a todas las personas que semana tras semana, mes tras mes y año tras año participan en la iglesia local. Esta parábola, mi querido hermano, fue escrita para personas que piensan que están listos para la segunda venida de Jesucristo, pero en realidad no lo están. Por eso digo yo que de todas las parábolas que Jesucristo enseñó, posiblemente la parábola más espantosa es la parábola de las 10 vírgenes. Amén. Ahora, en este momento, quiero que pongamos la atención ahí en su bosquejo y que nos enfoquemos específicamente en el día de hoy en las vírgenes. Ahí, si tiene su bosquejo, por favor, punto número 1, veamos las vírgenes. En Mateo capítulo 25, del 1 al 6, la palabra de Dios dice una vez más: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Y cuando las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite y en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Versículo 5. Y como tardaba el novio, todas cabecearon y se quedaron dormidas. Y a la medianoche se oyó gritar: he aquí el novio, salgan a recibirle. Ahora, primeramente, como tenemos la costumbre de hacer una exposición del pasaje, es importante que escuchemos en el día de hoy, hermanos. Amén. Di amén si tú estás seguro que cuando Jesucristo venga tú vas a verlo cara a cara. En cualquier iglesia, no importa en cualquier iglesia sea, tú haces esa pregunta y todo el mundo va a decir amén. Todo el mundo va a decir amén. ¿Ok? Ahora, yo no soy Dios, yo no sé lo que está dentro de tu corazón.
Amén. Solamente Dios sabe eso, solamente tú sabes eso. Pero en el día de hoy la exhortación mía es simple. La exhortación mía es que hagamos lo necesario en el día de hoy para examinarnos. Que pongamos atención. Amén. Que escuchemos con estos dos oídos que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Porque es posible que alguien se encuentre aquí en el día de hoy que no sea salvo, que no sea parte de ese grupo, de esas 5 que fueron prudentes. Es posible que hayan personas en esta tarde que sean personas insensatas. Vamos a entrar de lleno a la exposición del pasaje en esta tarde. Primeramente, ahí en su bosquejo, hágame el favor de subrayar la palabra entonces. Entonces, lo vemos ahí en el versículo número 1, donde dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir el novio. La palabra entonces nos dice que esta parábola es simplemente una continuación del relato de Jesucristo en el capítulo 24. En Mateo capítulo 24, ahí es cuando Jesucristo comienza este relato de la segunda venida del Señor. Mateo 24 nos habla de la inesperada segunda venida de Jesucristo. Por favor, todo el mundo ahí en su bosquejo, mire Mateo 24 del 36 al 24 o el 42 para tener una idea de qué era lo que Jesucristo estaba hablando. Mateo 24 del 36 al 42, la palabra de Dios dice así: pero acerca de aquel día y aquella hora, estamos hablando de la segunda venida de Jesucristo, nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aún el Hijo, sino solo ¿quién? El Padre. Ahora, cuando se trata de la segunda venida, sabemos que esto va a ser un día, un momento inesperado. En aquel día, en aquella hora, la palabra nos dice claramente que los ángeles del cielo no saben ese día, no saben cuándo va a ser la segunda venida de Jesucristo. La palabra claramente también nos dice que Jesucristo, Él mismo, tampoco sabe cuándo va a regresar, que solamente el Padre sabe el día y la hora. Continuamos leyendo aquí. Versículo 37. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días de antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día hasta el día en que Noé entró al arca. Sabemos que Noé predicó por 120 años. Noé le había dicho al pueblo, a todo el mundo que Dios iba a destruir al mundo con la lluvia, con el diluvio, pero nadie le creyó. ¿Y qué fue lo que Noé hizo? Noé simplemente escuchó lo que Dios le había dicho, creyó lo que Dios había dicho y empezó a obedecer. Y empezó a construir el arca. Y yo me imagino las personas que veían año tras año a Noé construyendo esta arca, y lo que hacían era, se estaban burlando de él. No creían lo que Noé tenía que decir. Como muchas personas en el día de hoy, Jesucristo dice que viene pronto, pero han pasado más de 2000 años. Y hay muchas personas que se están durmiendo por ahí, que no están velando como deben velar. La palabra nos dice que lo que va a suceder en el día de hoy, en estos tiempos, ya pasó, en esencia. Versículo 39. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En aquel entonces estarán 2 en el campo, y uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, y la una será tomada y la otra será ¿qué? Dejada. Versículo 42 es muy importante, porque dice que velen pues, porque no saben en qué día viene el Señor. Esa palabra velen literalmente se puede traducir a mantenerse despierto. Lo que Jesucristo está diciendo, la exhortación en esta tarde es: tenemos que mantenernos despiertos. ¿Por qué? Porque no sabemos el día.
pero sí sabemos que Jesucristo va a regresar. Y lo importante es estar preparados. La pregunta que le hago, que lo voy a hacer constantemente durante este día, es esta: ¿estás listo? ¿Estás preparado, hermano? Hermana, ¿estás preparada? ¿Estás en Cristo? ¿Estás seguro? ¿Estás segura que si Jesucristo fuera a venir en este momento, lo vas a ver a Él cara a cara? Como dije, el punto principal de esta parábola es enseñarnos a nosotros la importancia de estar listos y preparados para la segunda venida del Señor. Para el inconverso, la segunda venida del Señor será un tiempo de juicio y condenación. En la segunda venida, el inconverso experimentará a Jesucristo no como Cordero, sino como el león de la tribu de Judá. Para los inconversos, la segunda venida del Señor será un tiempo de tristeza, no de alegría. Para los inconversos, la segunda venida del Señor será el comienzo del llanto y el crujir de dientes. Para los inconversos, escuche por favor, la segunda venida del Señor será simplemente el comienzo de una eterna pesadilla. Pero para los creyentes no va a ser así. Para los creyentes, la segunda venida del Señor es algo que anticipamos gozosamente. Para el creyente, la segunda venida del Señor será nuestro sueño hecho realidad. Para el creyente, la segunda venida del Señor será el fin de la carne, del pecado, de la muerte, del llanto, de la tristeza y del dolor. Y a la misma vez será el comienzo de comunión perfecta con nuestro esposo celestial, Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes están listos para ver a Jesucristo? Continuamos con la exposición aquí de la palabra de Dios. Mateo 25, capítulo 1, otra vez. Entonces el reino de los cielos será semejante ¿a qué? A 10 vírgenes. Todo el mundo, por favor, subraye 10 vírgenes. Ahora, estas vírgenes eran miembros o miembros de una fiesta nupcial porque fueron invitadas por la novia. Es obvio que el simbolismo de la parábola apunta a la gran fiesta de las bodas del Cordero que vemos en Apocalipsis. Ve ahí todo el mundo su bosquejo. Capítulo 19, versículo del 7 al 9. Leamos. Gocémonos, alegrémonos y démosle ¿qué? Gloria. Qué cosa gloriosa el poder estar en Cristo, amén. Para el creyente, la segunda venida de Jesucristo es algo gozoso. Es una cosa que debemos celebrar, algo que estamos anticipando. Por eso estas palabras están aquí. Que nos gocemos, que nos alegremos, que le demos gloria a Dios, porque ha llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Versículo 8. Y allá se les ha concedido que se vistan de lino fino, resplandeciente y limpio, porque lino fino es los actos justos de los santos. El ángel me dijo, escribe que bienaventurado, subraya esa palabra bienaventurado, porque esa palabra bienaventurado literalmente significa supremamente bendecido. Todo aquel que está en Cristo será supremamente bendecido. Cuando Jesucristo regrese por segunda vez, todas las personas que están en Cristo serán supremamente bendecidos, bienaventurados los que han sido llamados a la cena de las bodas del Cordero. Me dijo además, estas son palabras verdaderas ¿de quién? De Dios. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer en esta tarde es: ¿a quién representan estas vírgenes? Escuche, las vírgenes representan personas que son miembros de la iglesia. Personas que con sus labios profesan ser cristianos. Personas que cantan en el grupo de alabanza y adoración. Personas que son maestros de escuela dominical. Personas que son siervos de Dios de diferentes maneras aquí adentro de la iglesia o cualquier otra iglesia. Personas que son misioneros, evangelistas y pastores. Personas que han hecho una profesión de fe con sus labios, pero que no están en Cristo Jesús. Ahora, como vamos a ver, a pesar de que habían 10 vírgenes que forman parte de esta fiesta nupcial,
habían una gran diferencia entre ellas. Amén. ¿Habían cuántas vírgenes habían? 10. Habían 10. Y como vamos a ver, son casi igualitas. Solamente había una cosa que le faltaba. Por afuera, idénticas. La única cosa o la única razón por que una persona o uno puede distinguir una por la otra es la segunda venida de Jesucristo. Afuera de eso va a ser casi imposible para nosotros ver la diferencia entre una y la otra. Pero sin embargo sí hay una diferencia. Y vamos a hablar acerca de esto ya mismito. Escuchen, la palabra es clara, hermanos. En Mateo 13 del 24 al 30, cuando nos dice que el trigo y la cizaña que van a crecer juntos. Todo el mundo ahí en Mateo 13. Mateo 13 del 24 al 30, la palabra de Dios dice así. Les presento otra parábola diciendo, dice Jesús. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró ¿qué? Una cizaña. Subraya esa palabra cizaña. Esa palabra cizaña literalmente significa un grano falso. Yo no quiero ser un grano falso. Amén. Adentro de la casa de Dios hay granos falsos. Adentro de todas las iglesias alrededor del mundo hay granos falsos que fueron plantados ahí por el enemigo. Y cuando brotó la hierba, produjo frutos. Entonces apareció también la cizaña. Se acercaron los siervos del dueño del campo y le preguntaron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: entonces, ¿quieres que vayamos y la recojamos? Pero él le dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquen con ella el trigo. Versículo 30 es muy importante. Todo el mundo subraye esta frase. Dejen crecer a ambos hasta que regrese Jesucristo. El trabajo mío no es separar la cizaña y el trigo. My job is not to separate the sheep from the goats. Jesucristo se encargará de eso en su momento. La palabra continúa diciendo: y cuando llegue el tiempo de la iglesia, o de la sequía, yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos. ¿Para qué? Para quemarlas. That's not good. Pero reúnan al trigo en mi granero. Ahora, hay una diferencia, hermanos, entre estas vírgenes. Como la palabra claramente dice, hay 5 que eran prudentes, 5 que eran insensatas. Pero antes de hablar acerca de las diferencias, primeramente vamos a ver las vírgenes, ahí en su bosquejo, las vírgenes y sus similitudes. Las vírgenes y sus similitudes. Primeramente, las vírgenes fueron invitadas a la boda. Estamos hablando de las cosas que tienen en común. The similarities between the virgins. Amen. Primera cosa es que las vírgenes fueron invitadas ¿a qué? A la boda. Cada una de estas mujeres recibieron una invitación y estaban anticipando un gran banquete cuando llegara el esposo. Esto que está aquí representa las personas que han escuchado el evangelio. Levante la mano si estás presente aquí en el día de hoy y en algún momento dado en tu vida has escuchado el evangelio de Jesucristo. Todos han escuchado al evangelio de Jesucristo. El hecho de que estén aquí es el punto número 2 aquí. Las 10 vírgenes respondieron positivamente a la invitación para asistir a la boda. Cada uno de ustedes, empezando con este que está aquí, en algún momento dado hemos escuchado el evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo, y hemos respondido ¿qué? Positivamente. Por eso estamos aquí. Las personas que están presentes, los adultos,
Los adultos que están presentes en el día de hoy no están presentes porque odian a Dios. Amén. Es posible que de vez en cuando pueda haber un esposo o una esposa that was made, que fue forzado a venir a la iglesia. Pero en su mayoría, las personas que están presentes, los adultos que siempre están presentes porque quieren estar aquí. Porque de alguna manera u otra creen en Dios, creen en el Evangelio. Han respondido positivamente al Evangelio de Jesucristo. La tercera cosa, estamos hablando de las similarities, las similitudes entre estas vírgenes. Número 3, las 10 vírgenes eran parte de lo que se conoce como la iglesia visible. Y todos nosotros que estamos presentes aquí en el día de hoy somos parte de esa iglesia visible. Número 4, las 10 vírgenes tenían algún tipo de efecto e incluso amor por el novio. Y tenía razón, porque todas ellas, las 10, estaban dispuestas en esperar al novio. Estas señoras, estas mujeres no estaban ahí porque le dio la gana o porque alguien forced them to be there. They were there because they had some love, they had some type of affection for the groom. Seguro que todos ustedes que están presentes aquí de la misma manera tienen amor, un tipo de efecto o amor hacia Cristo. Las 10 vírgenes, número 5, confesaron a Jesucristo como Señor. Escucha ahí, mira ahí en su bosqueo en el versículo 25, Mateo 25, 11, dice así: después vinieron también las otras vírgenes. Esas fueron las vírgenes que no estaban preparadas. Las vírgenes que no trajeron aceite. ¿Te acuerdas que ellas fueron a comprar y cuando regresaron ya la puerta estaba cerrada? Y esas vírgenes dijeron esto: Señor, Señor, ábrenos. Esa palabra Señor es muy importante porque esa palabra Señor en el griego se traduce a kurios, que significa supremacía, que significa supremo en autoridad. Esas vírgenes reconocían que Jesucristo era Dios, reconocían que Jesucristo era supremo en autoridad. Por eso le estaban llamando Señor, Señor. La iglesia está llena de personas que claman a Jesucristo de esa manera, que sus oraciones comienzan con Señor, Señor te amo, Señor te pertenezco, Señor perdóname. Pero lo que vemos aquí es que no eran parte de Cristo. Número 6, las 10 vírgenes estaban esperando la llegada del novio, que representa la segunda venida de Jesucristo. Y número 7, las 10 vírgenes se durmieron cuando se retrasó la llegada del novio. Ahí podemos ver las similitudes entre las 10, pero ahora veamos las diferencias. El punto B, las vírgenes y sus diferencias. Ahora pongan atención porque aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Amén. Mateo 25 del 2 al 4. 5 de ellas eran ¿qué? Insensatas. Todo el mundo. Insensatas. 5 de ellas eran ¿qué? Insensatas. Y 5 eran ¿qué? Prudentes. Ahí está la diferencia. 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. Primeramente veamos las que eran insensatas. 5 eran insensatas. La palabra insensata, por favor subraye esa palabra. En el griego se traduce a moros, M-O-R-O-S. Escribe eso por ahí. Palabra muy importante, ¿ok? La palabra insensata en el griego se traduce a moros, M-O-R-O-S, que literalmente significa esto: estúpido o cabeza de bloque. Cuando Jesucristo está en el lenguaje original, decir que una persona es insensata no suena tan malo. Pero cuando Jesucristo estaba predicando esto y las personas que estaban presentes, lo que escucharon no fue insensato, lo que escucharon fue estúpidos y cabeza de bloques. Y aquí todos sabemos que esa palabra, si ve ahí esa palabra moros, M-O-R-O-S, se traduce al español a morón o morona. Algo muy ofensivo.
pero es lo que Jesucristo está tratando de comunicar. Habían 10 vírgenes y 5 de ellas no estaban preparadas. 5 de ellas eran estúpidas. 5 de ellas eran cabeza de bloque. Escuche. La razón por la cual estas vírgenes fueron consideradas insensatas, estúpidas o moronas era porque no tenían aceite. Escribe eso. Si están escuchando, obviamente están haciendo la pregunta, ¿y qué es el aceite? Pero vamos a llegar ahí, ¿ok? Pero estas mujeres, estas vírgenes eran, como te dije, insensatas porque no tenían aceites en sus lámparas. Estas 5 vírgenes no estaban listas. El punto aquí de esta parábola es estar listo, estar listo, estar listo. Y si vamos a estar listos, necesitamos aceite. Amén. Es como decir, ir a un bosque oscuro con un flashlight sin baterías. Las 5 vírgenes insensatas tenían, escuche, ellas tenían una forma de piedad. ¿Ok? Una forma de piedad. Segunda de Timoteo, todo el mundo ahí, capítulo 3, versículo 5. Segunda de Timoteo 3, 5. En los últimos días, muchas personas tendrán esto, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia, ¿ok? A estos evita. Esa palabra eficacia se puede traducir a poder. Muchas personas tienen una apariencia de piedad, pero niegan el poder, no tienen poder, no están llenos de poder, no están llenos del Espíritu Santo. Lo que verdaderamente nos da la fortaleza, lo que verdaderamente nos da poder, lo que verdaderamente nos da salvación. Esta palabra apariencia, subraya la palabra esa apariencia en 2 de Timoteo. Estas son personas, otra vez, son personas que son miembros de iglesia, personas que tienen apariencia. Las personas del mundo no tienen apariencia. Amén. Ellos no quieren tener apariencia, no les importa el tener apariencia. Las personas que tienen apariencia son personas que son parte de la iglesia local. Que para ellos es importante que otras personas piensen que son personas piadosas. Cuando Jesucristo verdaderamente sabe lo que está adentro de su corazón. Esa palabra apariencia en el griego, escriba eso. La palabra apariencia en el griego es morphisis. M-O-R-F-I-S-I-S. Morphisis. Y cuando uno le añade el prefijo meta, ¿ok? Esa palabra meta, que significa cambio, escriba eso también. La palabra apariencia significa ¿qué? Morphisis. Y cuando uno le va a añadir o le añade el prefijo meta, que significa cambio, a la palabra morphisis tenemos la palabra metamorphosis, right? Metamorphosis. ¿Qué significa qué? Un cambio de apariencia, una transformación de adentro hacia afuera. Las personas que están llamadas, las personas que vemos aquí en 2 de Timoteo 3:5, son personas que simplemente tienen una apariencia, pero que nunca han sido transformadas de adentro hacia afuera. Yo no quiero un morphis, yo quiero metamorphosis. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer en el día de hoy. ¿He yo experimentado that metamorphosis? Ese cambio de adentro hacia afuera, o simplemente lo que yo tengo es una apariencia, morphosis. Si tienes morphosis no vas para ningún lado. Si tienes morphosis, sí, puedes predicar detrás de este púlpito. Si tienes morphosis, puedes ser evangelista, puedes cantar, puedes hacer cualquier cosa dentro de la iglesia, pero no tendrás lugar en el reino de los cielos. Yo no quiero morphosis, yo quiero metamorphosis. Las 5 vírgenes insensatas estaban comprometidas con Jesucristo religiosamente, intelectualmente, socialmente y sin duda emocionalmente, pero no estaban comprometidas con el del corazón, porque sus corazones no habían sido regenerados. Las vírgenes insensatas tenían la apariencia de la fe, pero estaban espiritualmente hablando muertas, estaban en tinieblas y no en la luz. Hemos visto ya aquí
Eso son, lo que acabamos de hacer es describir, hablar acerca de esas 5 que eran insensatas. Ahora ahí en su bosqueo, por favor, vea el punto número 2, debajo del punto B. Las 5 que eran prudentes. Las 5 que eran prudentes. Esa palabra prudente en el griego se traduce a frónimos. Frónimos, F-R-O-N-I-M-O-S, que significa inteligencia o sabio. Estas mujeres que eran prudentes eran mujeres inteligentes, eran mujeres sabias. La razón por la cual estas vírgenes fueron llamadas prudentes era porque tenían aceites en sus lámparas. Estas vírgenes estaban listas, hermanos. Estas vírgenes estaban preparadas para la segunda venida de Jesucristo. Obviamente, si estás poniendo atención, la pregunta lógica es, ¿y qué se refiere? ¿De qué está hablando? Cuando dice el aceite, ¿cuál es el significado del aceite este? Le voy a leer en este momento a quote del gran teólogo y maestro R.C. Sproul para contestar esa pregunta. Y esto es lo que dice R.C. con relación a esto. En las categorías bíblicas, el principal referente del símbolo del aceite es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está realmente en vista, la parábola debe significar que las 5 vírgenes insensatas vinieron sin el Espíritu Santo. Las vírgenes insensatas tenían todas las cosas que las vírgenes sabias tenían, excepto lo que era esencial para participar en la fiesta de bodas. Le faltaba lo esencial, le faltaba lo más importante. Afuera eran exactamente iguales. They were exactly the same. You could not tell them apart on the outside, but on the inside they were missing the most important thing, which is the Holy Spirit of God. El significado para nosotros es claro. Sin el Espíritu Santo no hay entrada al cielo, hermanos. Escuche, por favor. También necesitamos entender que el Espíritu Santo, el tener el Espíritu Santo significa el estar listo. Amén. Si tú tienes el Espíritu Santo en este momento, si verdaderamente has nacido de nuevo, puedes decir con certeza que yo estoy listo, que estoy preparado. Ahora, ¿qué significa esto de estar listo? Spurgeon explica que estar listo es simplemente un cambio interno causado por un nacimiento nuevo. Amén. Escucha lo que dice Spurgeon aquí con relación a esta parábola. Debe haber un cambio en ti si piensas ser parte del matrimonio de las bodas celestiales. En primer lugar, debes ser renovado en tu naturaleza o no estarás listo. Debes ser lavado por tus pecados o no estarás listo. Debes ser justificado en la justicia de Cristo y debes ponerte el traje de boda que Cristo te ha dado o no estarás listo. Debes estar reconciliado con Dios o no estarás listo. Spurgeon continúa, para llegar a la parábola que tenemos ante de nosotros, debes tener una lámpara y esa lámpara debe alimentarse con lo celestial, con el aceite celestial, y debe continuar encendiéndose con fuerzas. De lo contrario, no estarás listo. Ningún niño de la oscuridad puede entrar al banquete de bodas a menos que sea lavado por la preciosa sangre de Jesucristo. La pregunta es, hermanos, hermanas, personas que están presentes, ¿estás preparado? ¿Estás listo para la segunda venida de Jesucristo? Continuamos la exposición aquí en el versículo 5. Dice así: y como tardaba el novio, todas cabezaron y quedaron dormidas. Por favor, subraye esa frase ahí: tardaba el novio. Tardaba el novio. Ahora, esa declaración, tardaba el novio, refuerza la enseñanza de que la segunda venida de Jesucristo, mi querido hermano, será inesperada. Amén. Tardaba. No sabían cuándo iba a llegar. El esposo no tenía que dejarle saber a la esposa cuándo iba a llegar. La esposa tenía que estar lista. Las novias tenían que estar listas. Amén. Leamos
una vez más, Mateo 24:36. Todo el mundo, Mateo 24:36. La palabra dice una vez más, pero acerca de aquel día y aquella hora nadie sabe. La segunda venida de Jesucristo va a ser un momento inesperado. Escucha lo que dice aquí en Mateo 24:36, que nos dice que nadie sabe cuándo va a ser la segunda venida del Señor, pero la Biblia nos dice que Jesucristo regresará pronto. La palabra dice que nadie sabe cuándo Jesucristo va a venir, amén. Pero a la misma vez la Biblia nos dice que Jesucristo va a regresar pronto, amén. Ahora, todo el mundo en Apocalipsis 22:12. No creo que esto está en tu bosquejo. Búsquelo por favor en su Biblia. Apocalipsis 22:12. Apocalipsis 22:12. Las novias estaban esperando al novio. El novio se estaba tardando. La palabra claramente nos dice que nadie sabe la hora de la segunda venida de Jesucristo. Los ángeles no saben, Jesucristo no sabe, solamente el Padre sabe. Pero también la palabra de Dios nos dice que Jesucristo regresará pronto. Apocalipsis 22:12 dice así, todo el mundo, he aquí, vengo pronto, punto. Jesucristo viene pronto, amén. Amados, no podemos olvidar que el concepto del tiempo que tú y yo tenemos no es el mismo de que Dios tiene. Amén. Dios vive afuera, outside of time. Él existe afuera del tiempo. ¿Han pasado cuántos años desde que Jesucristo dijo estas palabras? 2000 años. Han pasado 2000 años desde que Jesucristo compartió estas palabras con nosotros. Sin embargo, todavía estamos esperando su llegada en el día de hoy. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, la palabra dice así: pero amados, una cosa no pasen por alto, que delante del Señor, todo el mundo, un día es como 1000 años y 1000 años es como ¿qué? Un día. Vamos a hacer la matemática aquí. ¿Cuántos años han pasado desde que Jesucristo dijo esta parábola? 2000 años. La palabra de Dios dice que para Dios un día es ¿qué? Literalmente para Dios, ¿han pasado cuántos días? 2 días. Cuando Dios dice, yo vengo pronto, cuando Jesucristo dice, yo vengo pronto, es pronto para ellos. Posiblemente no es pronto para nosotros. 2000 años son 2 años para Él. 5000 años son 5 días para Él. La cosa es, el trabajo mío is not to try to figure out when he's coming back. El trabajo mío, dado a esta parábola, es estar listo. Estar preparado. Y una cosa segura, hermano, todas esas personas que dicen que son profetas, que están tratando de adivinar cuándo Jesucristo viene, siempre va a ser una mentira. Cuando una persona dice, Jesucristo viene en este día, yo siempre digo, o viene antes o después, pero no va a llegar ese día. Escuche, como dije, tenemos que estar listos, hermanos. La palabra claramente dice también con relación a la segunda venida que Jesucristo va a venir como un ladrón en la noche. Aquí dice, Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 al 2. Dice así: pero acerca de los tiempos y las ocasiones, hermanos, no tienen necesidad de que se les escriba, porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ¿qué? Como un ladrón en la noche. Hermanos, no se olviden, los ladrones no avisan, amén. Los ladrones no te llaman por el celular, los ladrones no te mandan un texto, los ladrones no te mandan un email, los ladrones llegan cuando tú no estás listo, cuando tú menos te lo esperas. Jesucristo llegará de esa manera. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón. Escuche, C.S. Lewis dijo con relación a la segunda venida de Cristo: precisamente porque no podemos predecir el momento de su llegada, debemos estar listos en todo momento. La pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás lista? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Amados, si no sabemos cuándo va a ser la segunda venida del Señor, pienso que sería sabio para nosotros vivir todos los días como si fuera el último día de nuestras vidas.
Esta declaración que acabo de hacer me trae a memoria el gran predicador puritano Jonathan Edwards y sus resoluciones. Jonathan Edwards vivía a la luz de la segunda venida de Jesucristo, y tú y yo debemos hacer lo mismo. Amén. Pero antes de que Jonathan Edwards cumplió sus 20 años, él escribió una serie de resoluciones que serían una brújula para el resto de su vida. Permítame ahora, por favor, compartir con ustedes 3 resoluciones de Edwards con relación a este tema de estar listo, de la segunda venida de Jesucristo. Si alguna vez le da por mirar en el internet, to look up las resoluciones de Edwards, son 70 resoluciones. Y voy a compartir con ustedes en este momento la número 6, la número 7 y la 43. Resolución número 6. Edwards dice así: resuelvo vivir con toda mi fuerza mientras viva. Amén. Yo no sé cuándo Jesucristo va a regresar, lo que sí sé es que Él sí va a regresar. Y lo que dice Edward aquí es que resuelvo vivir mi vida con todas mis fuerzas mientras yo esté aquí presente, mientras yo tenga vida. Número 7, Edwards dijo esto: tomo la resolución de nunca hacer nada que me daría miedo hacer si se tratara de la última hora de mi vida. Una vez más, tomo la resolución de nunca hacer nada que me daría miedo hacer si se tratara de la última hora de mi vida. En otras palabras, si no lo vas a hacer en la última hora de tu vida, lo más probable es que nunca lo debes hacer. Y la resolución 43: estoy resuelto de aquí en adelante hasta que muera a nunca actuar como si fuera mi propio dueño, sin vivir como Dios fuera completo, pero vivir como si Dios fuera completa y eternamente mi dueño y Señor. Continuamos, hermanos, con la exposición de la palabra de Dios. Mateo 25 dice así: y como tardaba el novio, todas cabezaron y se quedaron dormidas. Subraye esa última frase, que cabezaron y se quedaron dormidas. Ahora, pienso yo que esto simplemente era algo prudente. El novio se tardó mucho por llegar, y es algo natural que mientras uno tiene que esperar, uno se canse y duerma. Jesucristo no dijo nada negativo con relación a eso en esta parábola. Simplemente las novias se durmieron. Amén. Las vírgenes se durmieron. Y es importante, simplemente, si querés escribir esto por el ladito, las 10 se durmieron, pero 5 de ellas se durmieron estando preparadas. Amén. O sea, la cosa es, yo no sé cuándo Jesucristo va a regresar. Sí, voy a estar atento, pero yo tengo que vivir mi vida. Yo tengo que ir a trabajar, yo tengo que ser papá, tengo que llevar a los niños al campo de softball, de béisbol, lo que sea. Yo tengo que hacer cosas, ¿me entiendes? Eso no significa que voy a pasar todo el tiempo esperando la venida de Jesucristo and not be responsible in my other responsibilities. I'm going to go through life. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer diariamente, pero asegurándome que estoy listo. Porque Jesucristo puede llegar en cualquier momento. Ahora, como conclusión, mis hermanos, en el versículo 6, y vamos a parar aquí en esta tarde. Mateo 25:6 dice así: a la medianoche se oyó ¿qué? Un gritar. Primeramente fue a la medianoche. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron una boda a la medianoche. ¿Cuántos de ustedes piensan que tener una boda a la medianoche es mal hora? Okay, it's not a good time to have a wedding. It's an awkward time. It's a weird time, right? Porque ¿qué es lo que todo el mundo está haciendo a la medianoche? There you go. So, la cosa es que Jesucristo va a llegar y va a venir cuando le dé la gana al Padre. Y lo más probable va a ser un momento que nadie se está esperando. Como dije, lo importante es estar preparados, estar listos, ¿verdad que sí? Ahora, dice aquí que llegó a la medianoche, pero llegó oyó un gritar, con un grito, ¿verdad? Que dijo: he aquí el novio, salgan y recíbenle, ¿verdad?
En 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 6 dice: porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Todo el mundo va a saber cuando sea ese día. Cuando venga la segunda venida de Jesucristo, todo el mundo va a estar, they're going to be awake to that. They're going to know He's coming. La pregunta simplemente aquí como conclusión es esta, hermanos y hermanas, personas que están presentes. ¿Estás preparado? ¿Estás listo para la segunda venida de Jesucristo? Esto es una parábola, amén. ¿Sí o no? Sí. Una parábola, ¿verdad? Esto no es una historia real en sí. Una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. An earthly story with a heavenly meaning. Y sí, hay un punto real aquí. Hay un punto que tenemos que poner la atención, porque el punto real aquí es esto: tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos. Amén. Y tenemos que asegurarnos que tenemos el Espíritu Santo adentro de nosotros. Pero hay una cosa que quiero mencionar aquí. Maybe I'm right, maybe I'm wrong, no sé. Pero ¿cuántas vírgenes habían? Todo el mundo, ¿habían cuántas? ¿Y cuántas eran prudentes? 5. ¿Y cuántas eran insensatas? 5. Yo no soy muy bueno en matemáticas, pero yo sé que ese promedio es 50%. 50% prudentes, 50% insensatas. No para hacer gran cosa de eso, pero que Dios nos cuide, nos libre, que eso sea una realidad, que sea un hecho, que en la iglesia hay un 50% de personas que sean salvas y los otros 50 no son. Es como decir, del pastor Edwin para acá salvo y de allá para allá no son salvos. Esto no es para la gente inconversa. Las personas inconversas pueden escuchar esto y tener beneficio de esto. Amén. Pero esta parábola fue escrita para las personas que están adentro de la iglesia, las personas que han hecho profesión de fe, las personas que se han bautizado, las personas que están detrás del púlpito como yo, las personas que son misioneros, que cantan, que hacen todo tipo de cosas. Esta parábola es para nosotros. Amén. Esto para mí es espantoso. ¿Por qué? Porque una vez más, tú sabes, por afuera no hay diferencia. No hay diferencia, hermanos. Y si tú estás ahí sentado, tú tienes que estar pensando, ¿seré yo parte de las insensatas? ¿Seré yo parte de las sabias? Y la cosa es, ¿cómo voy a saber yo si soy parte de las sabias? Yo sé que es el Espíritu Santo, pero yo te garantizo que aquí todo el mundo piensa que tiene el Espíritu Santo. La semana que viene vamos a hablar de eso, porque la Biblia es clara en cómo tú y yo podemos saber con mucha seguridad de que verdaderamente estamos en Cristo. Vengan la semana que viene. La intención mía es que se vayan hoy si estás en Cristo, gloria a Dios. Y si estás en Cristo, el Espíritu Santo te va a dar confirmación de eso y te va a dar paz de eso. Pero si no estás en Cristo y tú escuchas una palabra así, mi oración simplemente es que no puedas dormir hasta la semana que viene. Que desde ahora hasta el domingo que viene, que te arrepientes de tus pecados, de que clames a Cristo diariamente hasta que tú tengas esa confirmación y esa paz que tú perteneces, que le perteneces a Cristo. Una vez más, yo no soy Dios, yo no puedo ver. Obviamente, el hecho de que tú seas buena gente, que seas buen predicador, que seas gran misionero, que muchas personas vengan a Cristo por el ministerio tuyo, no significa absolutamente nada. Eso a mí me llena de temor. I don't know how you guys see it. Pero para las personas que están del púlpito para acá, it's terrifying to me. Y lo que causa en mí, no es que yo estoy temeroso y no puedo dormir, es que constantemente estoy clamando al Señor: Señor, me arrepiento, Señor, yo quiero estar en ti. Continúame dando paz, y si estoy en error, déjamelo saber para arrepentirme de mi pecado. Yo no quiero confiar en mí, yo quiero confiar en lo que dice tu palabra. Escuche, hermano,
La segunda venida debe consolar nuestros corazones. Si estás aquí, cuando escuchas la segunda venida de Jesucristo, tu corazón se llena de aliento y de gozo y felicidad. Gloria a Dios. Porque todo creyente debe responder a la segunda venida de Jesucristo de esa manera. ¿Por qué? Because we're sick and tired of this world. Yo voy a dormir tranquilo, no como antes. Me acuerdo que como niño y adolescente, yo escuchaba esos sermones de la segunda venida, vi las películas Left Behind, y muchas veces en temor me levantaba por las noches a ver si mami y papi estaban ahí, porque yo sabía que ellos eran creyentes y que si ellos se iban, Jesucristo había venido. Pero yo no tenía paz, por eso me levantaba. Gracias a Dios, en el día de hoy solamente me levanto a ir al baño. La segunda venida debe consolar nuestros corazones, pero también debe limpiar nuestros hábitos. Limpiar mis hábitos. Vivir a la luz de que Jesucristo puede venir en cualquier segundo. Como dice Edwards, Señor, ayúdame a parar de hacer cualquier cosa que yo tenga temor de hacer si tú vinieses mañana. Revélame, quítame. Si tú vienes mañana, yo no quiero estar haciendo nada que te desagrade a ti. Remueve desde ahora, límpiame desde ahora, santifícame desde ahora, hazme santo como tú eres santo ahora. Yo quiero que empezar ese proceso ahora. Y cuando yo llegue al cielo no tengas que glorificarme tanto, que esté casi ahí. La segunda venida debe consolar nuestros corazones, limpiar nuestros hábitos, conducirnos a la santidad y provocar dentro de nosotros una actitud constante de autoexaminación. Constantemente. Digo una cosa, la persona que está en Cristo está constantemente examinándose. Pero eso para mí, tú dices eso, pastor, y eso suena como falta de fe. Como tú no tienes fe de lo que lo que Jesucristo hizo, lo hizo una vez y ya se acabó. Sí, yo creo en eso. Lo que pasa es que yo no confío en mí. Porque mira cómo nos engañamos nosotros. Cuando nos cantamos paz y paz, cuando no hay paz. Somos expertos en esos. Yo no quiero hacer eso, yo no quiero cantar algo falso, yo quiero que los cánticos míos salgan del Espíritu Santo. Segunda de Corintios, escríbelo por ahí que no está en su bosquejo y terminamos. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. Y esta es la exhortación para todos nosotros en el día de hoy. Examínense a ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pruébense a ustedes mismos. Hay que examinarse, amén. Hay que probarse, amén. Cristo viene pronto, gloria a Dios. Que venga pronto, que venga pronto, que venga hoy, que venga mañana. Estamos cansados, los que están en Cristo estamos cansados de la carne, estamos cansados de pecar, estamos cansados de hacerle promesas a Dios y romperlas. Estamos cansados, queremos verte a ti, Cristo, cara a cara, queremos ser completamente glorificados, queremos poder amarte perfectamente, anhelamos ese día. La persona que está en Cristo, we're good when Jesus Christ coming back again. La pregunta es, how do you feel about that? ¿Cómo tú te sientes? ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Estás preparado? En este momento voy a hacer una invitación. En el día de hoy voy a hacer una invitación. La semana que viene voy a hacer otra invitación. Aquí nadie en el mundo incline tu rostro, nadie en el mundo cierre los ojos. Simplemente aquí todo el mundo con ojos abiertos y cabeza hacia arriba. Si estás presente en el día de hoy, dice, pastor, mientras estaba escuchando la palabra de Dios, lo que yo sentí desde el principio hasta el fin fue una gran inquietud en mi corazón. Y pienso yo que esa inquietud es evidencia de que no estoy en Cristo y yo necesito a Cristo en el día de hoy. Levante la mano si ese eres tú. ¿Hay alguien? ¿Habrá alguien? Gloria a Dios. ¿Habrá alguien?
Amén. Así. No más invitación. Se acabó la invitación ahí. Lo bueno es que Dios no necesita el altar para salvarte. ¿Ok? Él te puede salvar de camino a la casa. Él te puede salvar en tu baño. Él te puede salvar en tu carro. Él te puede salvar en cualquier lugar. Lo que sí sé es esto. I don't want to make much of this, pero Jesucristo sabía el trigo y la cizaña crecen juntas. Las vírgenes idénticas en el exterior, internamente not so much. 5 sabias, 5 prudentes y 5 insensatas. En esta iglesia, mi oración siempre va a ser, Señor, que cada una de las personas que pertenezcan a esta iglesia, que sean personas salvas. Que la iglesia esté llena de personas salvas, desde el niño hasta el anciano. Pero la realidad del caso es que eso no va a ser así. No dejes que el enemigo te siga mintiendo. Amén. Olvídate del orgullo. El orgullo. Dios odia el orgullo. ¿Tú sabes cuántas personas se han quedado en el banco por el orgullo y están en el infierno en el día de hoy? Una vez más, habrá alguien aquí que dice, pastor, yo necesito a Jesucristo como mi Salvador. Hay alguien. Habrá alguien. Veo tu mano. Habrá otra persona. La invitación es clara, ¿verdad? No para, I don't want to confuse anybody. Esto es una invitación para salvación. El Espíritu Santo, pero pastor, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo dé convicción cuando no es salvo? Porque está en el proceso de. Habrá otra persona. Hermana, arrepiente de tus pecados. Amén. Confiesa tu pecado delante del Señor. Pon tu fe en Cristo Jesús. Esa es la única esperanza que tú tienes. Venir a la iglesia no te va a salvar. El bautismo no te va a salvar. Buenas obras no te van a salvar. El arrepentimiento y tu fe en Cristo Jesús es la única esperanza que tienes. Eso es todo lo que dice la palabra de Dios. Y en su momento, si verdaderamente estás en Cristo, tú vas a ver esa transformación en tu vida. Esa metamorfosis. Amén. Oremos. Padre Santo, te alabamos y te glorificamos en este momento. Tu palabra es poderosa, Señor. Yo sé que ha hecho la obra en el día de hoy. Lo que te pido, Señor, simplemente es que a través del Espíritu Santo, que tú hagas lo que tengas que hacer con todos nosotros, Señor, para que estemos bien contigo, Padre Celestial. Yo estoy feliz, Señor, y estoy confiado, porque tú eres mi Dios. Tú eres un Dios de promesas, Señor. En el día de hoy se ha predicado el Evangelio. En el día de hoy tu palabra ha sido exponida, Señor. Yo hice lo posible, Padre Celestial. Lo sobrenatural te pertenece a ti. Que se haga tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esta iglesia local, Señor. Y continúo orando, Padre Celestial. Y esto lo digo de corazón. Que en esta casa que está aquí, la iglesia en sus pasos, Señor, que esté llena, Señor, de creyentes. Que no sea 50% de un lado y 50% del otro, Señor. El deseo mío es que sean 100%, Señor. Yo te pido que tengas misericordia de nosotros, Padre Celestial, para que la mayoría, si no todos nosotros que estemos aquí, estemos en Cristo Jesús. Oro por nuestros hijos, Señor, que todavía no te conocen. Oro por los esposos que no te conocen, por las esposas que no te conocen, por nuestros familiares que no te conocen, Señor. Que tú tengas misericordia de ellos de la misma manera que lo tuviste en nosotros, Padre Celestial, y que en tu momento tú los salves a ellos también, Padre Celestial. Mientras tanto, ayúdanos a orar sin cesar por ellos, Padre Celestial, por fe, sabiendo que tú puedes si quieres, Padre Santo. Te amamos, Señor. Te amamos, Jesucristo, y pedimos estas cosas en tu dulce nombre. La iglesia de Jesucristo dice: amén. Que vayan con Dios, hermanos, y los bendiga a todos, ¿ok?